your father is an idiot. So you think your father is an idiot and your father is an idiot. Buenas noches, tardes o días. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Atereos sin Filtros. En esta ocasión, pues, hablaremos de la filosofía de la ciencia, una introducción a la filosofía de la ciencia. Bueno, más que una introducción, es como más o menos hablar aquí de cuál ha sido mi experiencia estudiando filosofía de la ciencia, viendo los primeros cursos de filosofía de la ciencia y comenzando a involucrarme, ¿no?, con la epistemología. Bueno, en primer lugar, pues, tengo que aclarar algunas cosas, como siempre, antes de hablar de este tema. Solo quería dar el tema al inicio porque pues me gusta mucho dar a entender de qué voy a hablar. Pero pues ya tengo internet ya en mi hogar. Nos tocó cambiarnos de operador porque pues el operador que tenemos nos estafó de una manera bastante ridícula, pero pues eso fue lo que ocurrió. Entonces ya pues comenzaré a subir algunos videos. El próximo video que subiré, que estoy editándolo, que no es un podcast sino que es un video, estos que hago explicando algo, es el video de Kuhn, de Thomas Samuel Kuhn, del cual también vamos a hablar brevemente aquí. Pues me gustaría también que pues me dieran ideas, porque a veces me quedo sin ideas sobre qué pues enseñar o de qué hablar. Y pues como me quedo sin ideas, pues me ayudaría bastante que me dijesen de qué quieren que hable y esas cosas. Otra cosa es que, si bien algunos videos de historia pues, que se llama Filosofía para Tarados y no Historia para Tarados, es porque soy historiador, no por otra cosa. Me gusta hablar de temas de historia, así que si hago algunos videos sobre introducción a la historia o algunos temas de historia, pues que no les sorprenda bastante, porque pues este canal, aunque se llame Filosofía para Tarados, es muy abierto. O sea, puedo hablar de cualquier cosa, la verdad, que yo crea que es pertinente hablar. Bueno, una vez ya dejé eso claro, la explicación del por qué no he vuelto a subir podcast de Filosofía para Tarados, ni siquiera videos, pues vamos a continuar. Como ustedes sabrán, la filosofía tiene bastantes especializaciones, bastantes ramas de estudios. Está la conocida filosofía del lenguaje, está la filosofía del arte, también, eso lo ven mucho los artistas y diseñadores también, aprenden sobre estética, que también es bastante importante. Hay muchos filósofos que en su tiempo hablaron o escribieron del arte, como Nietzsche, también como Hegel, también escribió unas lecciones sobre estética, y otros filósofos también les gustaba mucho pues hablar del arte, ¿no? Pues, también está Walter Benjamin, ¿no?, que pues, también hizo filosofía del arte, y así. Entonces pues también está la filosofía de la cultura, está la filosofía política, sobre todo, que podemos encontrarnos a John Locke, a Rousseau, a Voltaire, a Hobbes, a Mark Fisher, si no estoy mal, de los actuales. Nos podemos encontrar este filósofo, no me acuerdo cómo se llama, pero probablemente en un futuro hablaré de él porque no lo he leído lo suficiente, pero esto también es bastante interesante. Y también en filosofía política, de cierta manera, tenemos pues obviamente a Marx, tenemos a Hegel, sí, porque Hegel también hablaba de política en algunas de sus obras, ¿no? Y pues hay muchas especializaciones, pero tenemos también la filosofía de la ciencia. Si ustedes quieren un balance muy bueno sobre la historia de la filosofía de la ciencia, pueden consultar, está disponible en la red, el libro de John Luce, como quieran decirle, que se llama Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia. Luce tiene dos libros, uno de ellos lo tengo aquí conmigo, que lo voy a sacar de mi pila de libros, a ver si esto no se cae. Si esto no se cae, creo que no se va a caer. Creo que no se cae. No se cae. Que se llama Filosofía de la Ciencia e Investigación Histórica, del cual también vamos a hablar en un momento. Y pues él expone ahí algunos avances a través del tiempo de la filosofía de la ciencia. Bueno, ¿a qué me refiero con la filosofía de la ciencia como tal? ¿De cuál es su origen? Pues podemos decir que esta tiene un origen con Aristóteles. Antes, pues hay una gran confusión de qué es ciencia y qué es filosofía. Estas se relacionan bastante pues dependiendo de si algunas investigaciones filosóficas o premisas filosóficas corresponden a lo que la ciencia representa, ¿no? Dependiendo obviamente de la temporalidad. Sabemos que el estatuto de ciencia se le otorga a una teoría o a algún paradigma en específico o marco teórico que corresponda a una legitimación espaciotemporal, ¿no?, de la ciencia.
En este caso, por ejemplo, un ejemplo que me gusta ofrecer la gran mayoría de las veces que escribo sobre estas cuestiones, es en la Unión Soviética. La Unión Soviética, pues la dialéctica, el materialismo histórico y algunas de sus teorías, como la teoría del reflejo, que es la que yo uso, la gran mayoría, como un ejemplo, una analogía, eran legitimadas como teorías científicas, especialmente en el resto de Occidente no eran científicas. Por ejemplo, Luis Villoro las criticó muy duramente, diciendo que ni siquiera era una metáfora y ni siquiera fungía bien como una metáfora, que se generaban algunas teorías a partir de metáforas y no a partir de teorías rigurosas o coherentes, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una teoría que no era científica, pues en el resto de Occidente, porque no se legitimaba como tal, no correspondía a lo que la ciencia era en Occidente, pero sí en la Unión Soviética. Entonces, bueno, vemos que pues en la ciencia no podemos analizarla prescriptivamente, y esto es una cosa de la que voy a hablar. ¿Qué es un análisis prescriptivo y descriptivo, no? Pues aquí explicar que un análisis prescriptivo es cuando nosotros como intentamos formular leyes de justificación o intentar como evaluar, ¿vale?, los principios de ciertas teorías o fundamentos científicos del pasado. Normalmente nosotros deberíamos analizarlo descriptivamente porque la ciencia ha funcionado de diferente manera a lo largo del tiempo. Vamos a dar un ejemplo con Popper, ¿no? Popper pues analiza prescriptivamente la ciencia de que tendría que funcionar bajo el criterio del falsacionismo, que es parte del racionalismo crítico, ¿no? Es la corriente por la que él se movía. Y pues esto afirma de que toda toda teoría científica debe corresponder ontológicamente con la realidad mediante una experimentación. ¿A qué me refiero a esto? Que tiene que corresponder con un estado de cosas y comprobarse a través de la observación, la experimentación, ¿no? La gracia de que una hipótesis, una teoría pueda fundamentarse y corroborarse es que ésta pueda sobrevivir a muchos intentos de refutaciones, ¿no? Si una teoría ha logrado sobrevivir a todos los intentos posibles hasta ese momento de refutación, significa que puede corroborarse como una teoría que es la más cercana a la verdad que el resto, que probablemente han sido descartadas por ello. Bueno, con eso tenemos un dilema, ¿no? Porque pues hay un ejemplo que yo siempre utilizo, lo usé en mi tesis de pregrado y también lo aprendí en el curso de filosofía de la ciencia porque me gustó bastante. El ejemplo es el siguiente, ¿no? Es muy sencillo. En el pasado, todos sabemos que pues Copérnico, también con la ayuda de las teorías y los aportes de Galileo Galilei, logró comprobar empíricamente que en efecto la Tierra no es el centro del universo, sino que esta gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, no estoy mal, creo que se le conoce como astronomía heliocéntrica. Creo que es, a lo mejor me estoy equivocando. Pero pues eso, entonces pues cambia completamente un paradigma. Esto Kuhn lo llamaría como una revolución científica. De hecho, se le conoce como una de las revoluciones científicas más importantes. Revolución porque realizó un cambio completo y abrupto sobre un paradigma anterior, una comprensión e interpretación del cosmos, que pues era la teoría de Ptolomeo, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues ya tenemos que empíricamente, pues una de sus premisas, eso lo logra con el telescopio, de que la Tierra se encuentra girando alrededor del Sol en constante movimiento, es cierta, ¿no? La corroboró mediante la observación. Pero ¿qué ocurre? Algo que Copérnico no pudo explicar en su momento y que de hecho lo explicó posteriormente Newton, es el movimiento que no puede ser apreciado mediante la observación. Digamos, claro, y algunos se lo habrán preguntado antes de conocer lo que es la gravedad, ¿no? Estudiar la gravedad, que si la Tierra está en constante movimiento, ¿por qué nosotros estamos quietos? No sentimos movimiento alguno, ¿no? Claro, en este aspecto, no sé si ustedes conocen, en los parques hay una rueda que pues si la giras y los niños la giran, eso va girando constantemente, pero si no te agarras a la rueda y te caes, o sea, si te sueltas, sales volando. En teoría, si la Tierra se mueve a una velocidad constante, que es completamente absurda, o sea, nos referimos a que es un movimiento considerable, ¿no? ¿Por qué nosotros no salimos volando o vemos todo completamente quieto? En este caso es un ejemplo de una torre, de que si la Tierra está en movimiento, estoy encima de una torre y dejo caer dos cuerpos desde una posición inicial X, estos cuerpos caerán en la misma posición inicial X, pero pues abajo de la torre, no caerán lejos. Si se está moviendo la Tierra, deberían caer lejos por el movimiento. Entonces, pues si analizásemos prescriptivamente, como Popper,
Esto pues no tendríamos alguna manera de corroborarlo mediante la observación si fuésemos Copérnico. Entonces, si fuésemos Copérnico y aplicásemos el criterio del falsacionismo, tendríamos que refutarlo, porque refutar esta teoría, porque una de sus premisas es incorrecta y tener que partir otra vez desde cero y formular otra teoría y volver a repetir el mismo proceso es bastante ingenuo. Esto lo criticó Lakatos, que él intentó como sofisticar, ¿no?, el falsacionismo de Popper, mencionando que hay muchas teorías que son importantes, que tienen bastante fundamento, pero por una de sus premisas son refutadas o descartadas, ¿no?, por este falsacionismo al que Lakatos llama falsacionismo ingenuo. Para Lakatos, por ejemplo, hay un núcleo duro, que ahí se encuentra pues la premisa principal de la teoría, que es normalmente la que tiene que ser verídica, o la que tiene que tener la suficiente coherencia como para estar en el núcleo duro, y un cinturón protector que se encarga de todas las hipótesis y pruebas que se encargan de proteger, ¿no?, este núcleo duro. Pero en el caso de Lakatos, algunas de las hipótesis, ¿no?, o postulados o premisas principales que conforman el cinturón protector se pueden romper, ¿no?, se pueden refutar. Eso no significa que el núcleo duro tenga también que refutarse. Para eso está el cinturón protector. Hay algunas que obviamente van a ser descartadas, pero lo importante es ir reformulándolas, seguir manteniendo ese cinturón para que el núcleo central pueda seguir estando, ¿no? Básicamente un núcleo central que no corresponda con un estado de cosas, pues no debería ser un núcleo central, debería descartarse completamente. Por ejemplo, una teoría sería pues una afirmación, una ley, ¿no?, de un núcleo central podría ser que la fuerza es igual a masa por aceleración de la segunda ley de Newton, ¿no? El núcleo protector debería basarse a partir de la experimentación, algunas hipótesis que sean verificadas o falseadas, etcétera, que puedan dar como una especie de corroboración a que este núcleo es objetivo, ¿no?, que corresponde a un estado de cosas, que corresponde a una realidad objetiva, ¿no?, que corresponde al movimiento, pues. Entonces a eso se refiere, ¿no?, con esta teoría, que es mucho más compleja, pero pues hay muchos videos que lo explicarán mucho mejor que yo. Probablemente me habré saltado unas justas o habré explicado algunas cosas más o menos, pero pues es lo que yo recuerdo de lo que yo vi, ¿no? Entonces pues nosotros no analizamos prescriptivamente la ciencia. De hecho, Luce, que hace este libro sobre filosofía y la ciencia e investigación histórica, muy recomendado porque intenta hablar de esta, bueno, intenta no lo hace, de hablar de esta famosa dicotomía o conflicto entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. Dice que pues una filosofía prescriptiva de la ciencia es muy pretenciosa porque intenta como evaluar algunos principios o fundamentos teóricos o metodológicos de teorías pasadas, obviamente, que sabemos que no es que estuviesen erradas, sino que tuvieron coherencia y tuvieron lógica en su tiempo, fueron científicas en su momento, y el hecho de que no correspondan a nuestro estatuto de ciencia, lo que nuestra concepción de la ciencia actualmente, no significa que pues tenga que perder su estatuto, porque su estatuto permanece en su espacio-tiempo. Obviamente, la concepción de la física de Newton, de Aristóteles, hoy en día pues no sería aplicable, ¿no? Pero pues en su tiempo, en su espacio-tiempo tenía bastante sentido, porque fue el único filósofo que intentó dar con una explicación del movimiento y también de algunas premisas a través del silogismo, ¿no?, que es prácticamente lo que vendría siendo como el primer análisis prescriptivo de los fenómenos, ¿no? Intentó por eso es que a Aristóteles le dicen que es el padre de la filosofía de la ciencia, porque desde ahí comienza con ello. Obviamente nosotros podemos analizar prescriptivamente las teorías en nuestro presente, es más que obvio, o teorías que aún siguen influyendo en nuestro presente, pero no teorías que ya no influyen, simplemente las recordamos por lo importante que fueron, pero pues hoy en día pues, no influyen mucho. Incluso Aristóteles aún tiene bastantes planteamientos que se siguen adaptando, pero en filosofía, y también algunos en la ciencia, como por algunos fundamentos del silogismo, pero pues la gran mayoría de sus aportes pues funcionaron en su tiempo, pero o por obvias razones ya no funciona ahora, porque hemos avanzado teóricamente, intelectualmente, tecnológicamente, para poder dar con la verificación de ciertas teorías que son muy diferentes, ¿no? Entonces, filosofía
de la ciencia comprendemos eso? Comprendemos que nosotros analizamos, ¿no? O sea, hay quienes dicen que el filósofo de la ciencia no hace ciencia porque no está en el laboratorio. Y eso pues es muy debatible porque pues si bien el filósofo de la ciencia le explica al científico algunos conceptos que debería saber, de hecho no es necesario que el filósofo de la ciencia esté encima del científico diciéndole qué hacer, de hecho no, sino que no está de más como cuestionar e indagar en los métodos y medios por los cuales el científico llega a una explicación de un hecho en bruto, ¿no? Entonces en este caso hay tipos de saberes que se ven en el siguiente orden. Están los de orden cero, primer orden y segundo orden. No, el orden cero son los acontecimientos en bruto. De hecho en el libro de Luce lo explica bastante bien en la introducción histórica de la filosofía de la ciencia, creo que está en las primeras páginas. Él es un no un cuadrito, pero es como una pequeño esquema en el que explica que las ciencias de primer orden son las que se encargan de estudiar estos hechos en bruto que son en el orden cero. Ahí estaría la física, la química, la biología, etc. En cambio, la filosofía de la ciencia entra en un estatuto de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque no estudia los hechos en bruto, sino los medios por los cuales las ciencias de primer orden se encargan de explicar o comprender los acontecimientos y hechos en bruto, ¿no? Los hechos en bruto en general. O sea, es como una especie de jerarquía, ¿no? La filosofía de la ciencia entonces no se encarga de responder los problemas, se encarga de ver si la forma en la que los científicos responden a los problemas es satisfactoria. Obviamente, pues esto tuvo ¿cómo decirlo? Problemas, tuvo bastante problemas, porque era como una especie de roce o conflicto entre intelectuales. De hecho, creo que aquí está, de hecho. Era este físico, Hansen, si no estoy mal. Hansen. Aquí, pues, Luce dice que Hansen trató de restringir el papel del filósofo de la física, que es un filósofo de la ciencia, al descubrimiento de los diversos usos de las leyes científicas en la resolución de problemas físicos. Declaró que, y cito a Hansen, ir más allá, haciendo recomendaciones filosóficas sobre la naturaleza real de las leyes de la dinámica o sobre el modo en que se deben usar las fórmulas, es justamente aquello para lo que están entrenados los físicos teóricos. El filósofo de la física que se adentre en este territorio puede esperar ser juzgado de acuerdo con normas desconocidas en la Academia Británica. Hay ciertos problemas aquí. Un filósofo de la ciencia obviamente tiene que saber sobre la ciencia que le compete. Por ejemplo, lo mismo que le pasa con un filósofo de la historia. Como yo expliqué si no estoy mal, en el primer capítulo, que renovado, no en el prototipo que hice, sino en el primer capítulo que hice como tal, que expliqué que en la filosofía de la historia, ¿no? Los filósofos realmente no se entrometen directamente con los problemas históricos. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a los historiadores. Entre historiadores teóricos y filósofos de la historia hay pues un acuerdo, ¿no? Hay una buena relación porque pues obviamente unos toman algunos aportes del otro y pues se llaman bien. Los que no se llevan bien son los historiadores de oficio o los historiadores que no se llevan muy bien con la teoría, con los filósofos de la historia porque los ven como un obstáculo, ¿no? Como un estorbo que simplemente pues viene a dificultar su disciplina. Obviamente el filósofo de la historia tiene que tener conocimientos de historia, no puede simplemente venir a dar sus interpretaciones sin conocer absolutamente nada de la materia. Lo mismo pasa con los filósofos de la física, los filósofos de la biología, los filósofos de la química, etc., ¿no? Hay que conocer la disciplina y también con los filósofos del lenguaje. No es lo mismo un filósofo del lenguaje que un lingüista. Obviamente hay debates más complejos, por eso es que Wittgenstein no era un lingüista como tal, pero sí fue uno de los filósofos del lenguaje más importantes del siglo XX, ¿no? Entonces, esto es algo importante. De hecho, Hansen se queja porque puede que haya algunos filósofos de la física, en este caso, de que se entrometan bastante en una disciplina que no les compete completamente y probablemente generen conflictos, ¿no? Eso es uno de los conflictos, pero pues obviamente sabemos que la filosofía de la ciencia tiene que estudiarse de una manera más o menos respetuosa con respecto a la ética profesional con otras disciplinas y sobre todo pues coherente, ¿no? No puedes ir a decir cualquier barbaridad, ¿no? En este caso pues ya expliqué un poco la naturaleza de la filosofía de la ciencia. Igual si quieren pues pueden leer también otro libro de introducción a la filosofía de la ciencia. Este es de el profesor Germán Guerrero Pino, de la Universidad del Valle. Este fue con el que yo comencé también en mis cursos. Y
Y pues es bastante bueno, la verdad. Tiene talleres incluso para guiarse y lecturas importantes y todo lo explica en general bastante bien. Mucho mejor que yo, obviamente. Pero pues yo creo que está en internet una versión antigua. No está siempre porque es la que yo tengo. Pero pues yo tengo la cuarta edición, pero creo que ya en internet está la primera edición, que sin bien está limitada porque creo que le faltan algunos talleres o está más recortado, pues también es un acercamiento, ¿no? Obviamente. Entonces, una vez ya expliqué esto, ¿cuáles son los autores principales de la filosofía de la ciencia? Bueno, pues obviamente yo puedo dar algunos con los que no estoy familiarizado, como Van Frasen creo que se llama. Creo que lo estudié, pero no me familiaricé mucho con él. Pero pues puedo decir, por ejemplo, Carl Hempel, Mario Bunge, está Thomas Kuhn, Popper, Quine, Lakatos. ¿Quién más? Pues podemos decir también Bernard Russell, que también se dedicó un poco al estudio de la filosofía de la ciencia. Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein también. Él prácticamente inspiró al Círculo de Viena y al neopositivismo, ¿no? El neopositivismo lógico, ¿no? Los empiristas lógicos, por decirlo así. Entonces, pues hay bastantes por los cuales comenzar. Y también Paul Feyerabend, ¿no? Se me había olvidado ese autor. No me cae muy bien, pero se me había olvidado. Entonces, ¿por cuál comenzar? Bueno, Popper no es muy difícil de comprender, digamos, básicamente, ¿no? Si lo comprendemos por encima. Obviamente, pues el libro para comenzar sería La lógica de la investigación científica, o de las investigaciones científicas, no me acuerdo. Ese es un libro de Popper muy importante, donde prácticamente él introduce su falsacionismo. De Lakatos no tengo un libro así como para recomendar, pero creo que podría buscar uno y dejarlo en la descripción. Pero pues también hay algunos ensayos o introducciones a Lakatos, al pensamiento de Lakatos. Incluso hay videos por YouTube que pueden encontrar que son bastante buenos y explican bastante bien lo que es el falsacionismo sofisticado. Y de Mario Bunge puedo recomendar un libro que acá tengo, que es La ciencia, su método y su filosofía, en el cual explica a través de ciertos ensayos que publicó en diferentes conferencias y en revistas académicas de qué es la ciencia, cuál es el método de la ciencia, qué significa la científica, filosofar científicamente y encarar la ciencia filosófica, ¿no? De John Luce pues recomiendo obviamente, este sí que es difícil de encontrar, ¿no? El de Filosofía de la Ciencia e Investigación Histórica en PDF, yo no lo pude encontrar. Este libro fue un regalo que me dieron de España. Es un libro bastante difícil de encontrar. Mi primer acceso a él fue la biblioteca de mi universidad, pero el resto no tenía ningún tipo de acceso. Al igual que también es difícil de encontrar en la introducción histórica a la filosofía y la ciencia, pero ese sí está en PDF en internet. Y les puedo confirmar de que en internet está en PDF. Otro que puedo recomendar bastante, pues para completar, por ejemplo, Hempel puedo recomendar La explicación científica, estudios sobre filosofía y la ciencia. Ahí tiene algunos ensayos, ¿no? Que es un recopilado de ensayos que él realizó. Ahí también está unos que se llama La función de las leyes generales en la historia, que es un ensayo polémico sobre la adaptación de las leyes y el estudio de su método de la justificación de la explicación histórica lógico-deductivo. Está ahí también. Y también de Thomas Kuhn recomendaría dos libros, uno de Thomas Kuhn y otro de una doctora colombiana que defiende a Thomas Kuhn, que lo he recomendado bastante, siempre intento recomendarlo porque es un libro bastante bueno, que se llama Una defensa de la teoría de la ciencia de Thomas Kuhn, de Tatiana Flores Quintero, creo que se llama, o es al revés, no me acuerdo. Pero pues sí, es un libro bastante bueno, la verdad, también. Y obviamente la estructura de las revoluciones científicas, pero también si pueden leer La tensión esencial de Thomas Kuhn, lo recomendaría bastante. También recomendaría bastante, no me acuerdo cómo es que se llama ese ensayo. Me lo busco por acá. Había un ensayo que lo pueden buscar, ¿no? De Margaret Masterman, que fue una filósofa de la ciencia, también fue lingüista sobre todo, que se encargó también de hacer una crítica muy dura, de hecho, a Thomas Kuhn, para que vean que, por ejemplo, tragarse el libro de Kuhn, así como tal,
de la estructura de las revoluciones científicas, pese a que es uno de los autores más leídos, uno de los libros más leídos de la filosofía de la ciencia, no es recomendable porque algunos aportes de Kuhn son bastante complejos. De hecho, hay una línea que se llama racionalismo filosófico y relativismo filosófico, del cual hace parte Kuhn y Feyerabend. Obviamente hay niveles, ¿no? Kuhn es un relativista más o menos ingenuo, o sea, no, pecó de ser relativista, no lo hizo con mala intención, mientras que Feyerabend sí fue con todo al relativismo. De hecho, dio a la nefasta afirmación de todo se vale, y me da bastante asco, la verdad. No me gusta Feyerabend por eso. O sea, es decir, que aquí entre nosotros tuvo unos huevos, o sea, unos huevazos de venir y sacar un libro como contra el método, en un momento en el que el método científico gozaba del mayor prestigio, y aún lo sigue gozando más o menos, pero pues gozaba del mayor prestigio que te puedas imaginar, y aún así el tipo con sus dos huevazos dorados llegó y pum, contra el método. Y obviamente lo hicieron añicos. Lo hicieron tan añicos que el tipo se deprimió, si no estoy mal. Tuvo un problema de depresión bastante grave por eso. Pero pues obviamente al día de hoy hay algunas cosas de Feyerabend que son ciertas, son muy ciertas. O sea, algunas críticas que hace, por ejemplo, aquellos que se toman la ciencia como la nueva religión contemporánea, ¿no? Que explica todo, absolutamente todo, y todo bajo la religión, bajo la ciencia, como si fuese una especie de religión, como si la naturaleza fuese Jesucristo en bicicleta, ¿no? Pero pues, el hecho de que el relativismo no le ayuda en lo absoluto. El todo se vale, todos sabemos que no podemos reducir la realidad, ni la explicación, ni las teorías científicas, ni la investigación a un simple todo se vale y que nada tiene sentido. Lo mismo pasa con Kuhn, que también no lo voy a explicar aquí porque ya lo explico más en detalle en el video, pero pues también ocurre lo mismo con Thomas Kuhn, que pues da un lugar a que la ciencia no debería buscar la verdad. Y aquí hay un problema en la filosofía de la ciencia, un debate bastante grande, es que la ciencia debería buscar la verdad. Bueno, para Kuhn no. Entonces sabemos que ya expliqué que para Kuhn no, la ciencia no debería buscar la verdad, sino simplemente explicar problemas, no explicar la realidad. Pero pues es una paradoja, ¿no? Es como una paradoja, porque ¿para qué explico la realidad si no voy a dar con una verdad de la explicación? Si todas las explicaciones van a ser relativas. ¿Qué estoy explicando entonces? ¿Una realidad relativa en la que todo se vale? Pues no. Es un problema porque el relativismo no es una corriente que realmente sea muy coherente. Obviamente sabemos en principio de que el propio relativismo da una paradoja en la que no hay verdades absolutas, pero da paradójicamente a la única verdad absoluta que se puede dar en la realidad si tomamos de cuenta a pie la letra. El relativismo da lugar a la única verdad absoluta que se puede ofrecer mediante una teoría. Si yo digo que todo es relativo, estoy dando una verdad absoluta porque estoy dando pie a que absolutamente todo es relativo en todas las condiciones, en todo el espacio-tiempo. Es una afirmación. No es que estoy negando la verdad, estoy afirmando mediante una verdad que no hay una verdad. Es una paradoja contradictoria completamente. Y los relativistas, pues obviamente se toman a broma esto, pero pues pese a que es un ataque más o menos como cliché típico decirle al relativista de, oye, lo que estás diciendo no tiene sentido, porque te van a venir con eso, la verdad es que no hay una verdad, la única verdad es que no existe una verdad. Yo confirmo que no hay verdades absolutas. Pero sí hay verdades parciales, llaman verdades parciales, o verdades no comunes, no sé. Pero hay diferentes tipos de veracidad en la realidad. O sea, no podemos decir que todo es relativo porque sería reducir completamente todo a una solución que nos da todas las respuestas, pero sin realmente dárnoslas, ¿no? Entonces, el relativismo casi nunca es una opción. Obviamente hay ciertas cosas que son subjetivas o que no son verdad y que son muy difíciles de comprender, como por ejemplo sería el lenguaje. De hecho, vimos que muchos epistemólogos, algunos filósofos de la ciencia, incluso como Mario Bunge, criticaron a Noam Chomsky por intentar establecer una teoría objetiva del lenguaje. Pero pues ahí tenemos algo. Y también la historia no es 100% objetiva, pero pues no es 100% subjetiva. Tiene es una intersubjetividad, ¿no? Tiene cosas subjetivas, cosas objetivas, ¿no? Pero bien, ahora volviendo a la filosofía de la ciencia con respecto a ¿deberíamos buscar la verdad? Pues la verdad es que sí. Sí queríamos intentar buscar la verdad de ciertas cosas. En este caso, Popper criticó bastante a Kuhn sobre lo llamado un antirrealista, ¿no? Si no estoy mal, creo que eso fue una de las críticas que le realizó por el relativismo que promovía. Porque, bueno, un punto tenía Kuhn, es que la verdad, las teorías como tal, y eso es un punto a favor de Kuhn y no a favor de Popper, es que las teorías, la gran mayoría, no corresponden ontológicamente a la realidad. Porque muchas difieren entre sí, entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos es la que sí corresponde ontológicamente a la realidad de algo que no estamos viendo, ¿no?
Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de los átomos, ¿no? Las teorías de los átomos no corresponden ontológicamente a la realidad. Por ejemplo, un átomo no es tal como nosotros lo diseñamos o como lo enseñamos, ¿no? No podemos verlo, entonces no podemos dar veracidad observacional, podemos dar veracidad de sus efectos en la realidad mediante la experimentación con rayos gamma, si no estoy mal, pero no podemos dar lugar a una veracidad sobre su apariencia, sobre su manifestación como tal, porque pues se escapa a nuestra percepción, ¿no? En este caso algunos fenomenólogos dirían que pues los átomos no existen porque no, si no los podemos ver en nuestras apariencias no existen, ¿no? Pero pues obviamente existe porque podemos ver sus efectos. La realidad es que nosotros comprendemos de alguna manera, incluso mediante las leyes, los efectos, no los fenómenos en sí, porque pues no podemos observarlos. Por ejemplo, la gravedad no la podemos observar, pero sí podemos ver sus efectos. Realmente nosotros no decimos, puedo ver la gravedad porque los cuerpos que no estás viendo la gravedad, estás viendo los efectos de la gravedad, no estás viendo como tal la fuerza de la gravedad o este fenómeno como tal. No lo estás viendo, entonces eso es algo. Y otra cosa de la filosofía de la ciencia que tienen que tener en cuenta es que muchos dicen que los científicos descubren leyes. Eso es erróneo. El científico no descubre leyes, el científico las realiza, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que descubrí, no sé, digamos que soy Newton, ¿no? Y descubrí la segunda ley que explica la ley del movimiento, ¿no? Descubrí la ley del movimiento. Porque hice unos cálculos, tal, fuerza igual a masa por aceleración, y veo que pues esto se refleja en la realidad. Lo he descubierto, no lo he descubierto, simplemente hay un fenómeno que tú has realizado unas leyes para poder explicarlo, pero estas leyes no se encuentran de manera explícita o implícita en el mundo. Las has formulado para poder dar una explicación a un fenómeno, a un movimiento en este caso, pero no la has descubierto porque no estaba ahí por ser descubierta, la has formulado por ti mismo. Normalmente hay personas que dicen que pues casi todas las leyes están en la naturaleza por ser descubiertas, pero eso no es así. Los fenómenos están ahí por ser descubiertos, por ser experimentados, por ser apreciados, pero no las leyes. Las leyes las formula el científico, las crea el científico para poder interpretar y explicar la realidad que le compete, ¿vale? Eso es algo que tienen que saber. No pueden está erróneo decir he descubierto tal ley. No la has descubierto, la has hecho. No te quites el mérito de haberla hecho. No creas que está ahí en la naturaleza y simplemente has descubierto algo. No, tú lo hiciste, tú la hiciste, tú la diseñaste, y por eso colócate el nombre ahí. La ley de Newton, la ley de Bohr, la teoría de la relatividad de Einstein. Coloca tu propio nombre porque es tuya, hombre. Y ya en caso de que pues estés intentando formular leyes, o intenta dejar de intentar descubrirlas, formúlalas. Esto es un consejo pues también que yo le ofrezco a los científicos, físicos, etcétera, y que pues obviamente este consejo lo suelen dar muchos filósofos de la ciencia, que pues le explican a los científicos que no, ellos no descubren las leyes, las realizan, que no tienen que quitarse mérito alguno, ¿no? Esas son algunas cosas por las cuales estudiar filosofía de la ciencia es bastante útil, ¿no? Y pues, además de ello, ¿qué puedo decir? Pues en el libro se explican muchas cosas. En el libro de Germán Guerrero Pino pues se explican muchas cosas. Hay lecturas, por ejemplo, voy a leer aquí algunas. Creo que había un apartado sobre Hempel, si no estoy mal. Obviamente también es obligatorio aprender sobre el Círculo de Viena, pero mencioné mucho ya el Círculo de Viena, los mencioné bastantes aquí. Pero también es muy importante que pues lo vayan entendiendo bastante. Esto se vive por el empirismo lógico, los problemas de evaluación, ¿no? Está aquí el racionalismo crítico de Popper, la resolución de las revoluciones, ¿no? Que es lo de Kuhn, lo de la inducción y la deducción. Aquí hay algo interesante, de hecho lo voy a decir ahora mismo. Vamos a decir un fallo del método científico que de hecho los filósofos de la ciencia se encargan de identificar y de exponer, ¿no? La inducción. Bueno, eso es un problema tremendo. En el método científico nosotros vemos que normalmente hay un paso llamado la inducción. De hecho, si yo busco acá está, vamos a buscar método científico, ¿no? Aquí está el método científico. Vamos a colocar una imagencita así típica, ¿no? Que dice primero la observación, la inducción, las hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. Bueno, primero la inducción está mal. La inducción está mal. Por ejemplo, ¿qué es una inducción, no? Digamos que yo llego y miro, pues, que se me caen mis libros, ¿no? Vale, se me cayeron mis libros. Luego veo que, pues, en la calle se cayó, pues, no sé, de una casa, un balconcito, se cayó
una maceta que estaba mal colocada y se cayó. Yo, bueno. Luego veo a alguien por la calle que se le cayó, no sé, los huevos que llevaba en la tienda. Bueno, yo veo que las cosas caen, ¿no? Yo digo, bueno, si se me cayeron mis libros, se cayeron, obviamente, no quedaron en el aire flotando, cayeron. Veo que la maceta del vecino cayó y veo que el otro chico que llevaba sus huevos en la bolsa se le cayeron y no quedaron flotando en el piso, no quedaron estáticos. Es porque hay algo que les hace caer. Todos los cuerpos caen, ¿no? Es pasar de algo particular, porque son casos particulares, pese a que sean varios, a una afirmación general. Todos los cuerpos caen. Hipótesis: si todos los cuerpos caen, entonces tal. Formula un problema, ¿no? Experimentación. Pero sería una hipótesis: todos los cuerpos caen, ¿a qué velocidad estarían cayendo? ¿No? Yo diría que tal. Entonces, pues, experimento, pues, a qué velocidad caen, y me doy cuenta de que todos los cuerpos caen, pues, prácticamente a la misma velocidad. No hay cuerpos que caigan más rápido que otros. Todo si nosotros comprendemos de que esto sería en un espacio que no esté afectado por agentes externos, por ejemplo, como el viento. Esa es el famoso analogía de que una pluma y un yunque caen al mismo tiempo. De hecho, eso es un experimento bastante básico, ¿no? De que si yo te digo que agarres dos libros, ¿no?, los pongas pues más o menos a la misma altura, ¿no?, y los dejes caer, pese a que uno de ellos sea más pesado que el otro, van a caer a la vez, van a caer al mismo tiempo. El peso no afecta en la caída, ¿vale? Entonces, pues ahí pues lo comprenderías mediante la experimentación, los análisis de los resultados y las conclusiones, ¿no? Entonces yo diría que de las conclusiones, de todos los cuerpos que caen, estos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. Ya está, es como un método científico, pero que puedo dar seguridad de que todos los cuerpos caen y que todos caen al mismo tiempo. Pues obviamente podríamos decir que si establecemos un criterio general de la velocidad de los cuerpos al caer, pues esto normalmente debería cumplirse en la gran mayoría de ocasiones o la gran mayoría de experimentaciones, ¿no? Pero pues obviamente nosotros no tenemos una visión, primero la observación universal para dar una inducción, tenemos una observación particular. Está muy incoherente, ¿no? Es ilógico no poder realizar un enunciado general universal de una observación particular. Y esto es un ejemplo tremendo, porque un ejemplo tremendo podría ser, creo que lo dio Hume en su momento y luego lo reafirmó Popper, criticando el inductivismo, la inducción. Es que si yo veo unos gansos, eso es un ejemplo clásico y muy bueno en la filosofía de la ciencia, si veo unos gansos ahí nadando en un lago y son blancos, luego veo en otro lago, en otra ciudad, otros gansos que son blancos, me voy del país y veo que hay otros gansos que son blancos, pues yo digo, hombre, todos los gansos que yo me encuentro son blancos, así es que todos los gansos son blancos, ¿no? Podría exagerarlo más y colocar todos los gansos blancos, todos los, digamos, un enunciado lógico sería, por ejemplo, que todos los gansos son blancos, ¿no? Vale, pues ahí tengo un enunciado general, todos los gansos son blancos, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si yo digo, bueno, aquí hay una deducción de premisas, todos los gansos son blancos y los gansos son animales, ¿no? Entonces todos los gansos blancos son animales, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si yo veo un ganso negro? Que los hay, de hecho. Bueno, ese ganso no es un animal, porque no es un ganso blanco. Y si todos los gansos blancos son animales, entonces este ganso no sería un animal. ¿Qué sería? Lógicamente, mediante los enunciados no tiene ningún sentido y rompería completamente con la inducción, ya que no todos los gansos son blancos. Hay negros también. Sí, en algún lugar del mundo habrá un ganso negro. Y sí los hay, obviamente. Pues obviamente los hay, por este ejemplo. Pero ¿qué ocurre? La inducción necesita un espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque si yo digo que todos los gansos son blancos, me estoy refiriendo a todos. ¿Qué son todos? Todos. Y con ello me refiero a que no hay un espacio ni un tiempo para decir todos los gansos son blancos. Eso es universal. Digamos que en el pasado hubo un ganso negro, pero se extinguió y no nos dimos cuenta. Pues no sé, no estoy seguro de ello porque no puedo verlo. Y obviamente mi enunciado universal debería abarcarlo porque pues prácticamente estoy abarcando todo el espacio-tiempo. Hay que especificar y eso es un problema tremendo la inducción y por eso pues muchas personas critican tanto la inducción. Sé que hay muchos ejemplos como esto pueden parecer tontos, pero de los ejemplos que parecen más tontos hay realmente un trasfondo detrás. Y
Y pues de hecho ello lo hemos visto, estos problemas tanto desde el silogismo de Aristóteles hasta ahora, ¿no? Estos problemas de la inducción. Y pues creo que ya había hablado yo una vez en mi canal de filosofía de la ciencia. Me suena que había hablado de estos temas. Vamos a ver, a buscar filosofía de la ciencia. No, filosofía de la ciencia no, para tarados. A ver, filosofía para tarados. Creo que lo había hablado en un podcast, si no estoy mal. Pero pues lo leo en un podcast, pues lo siento, lo sigo explicando otra vez. Pues parece que no. Parece, no. Parece que no. No lo hablé. Creí que sí lo hablaba. Es que creí que sí lo había hablado, pero no lo hablé. Bueno, en fin. Son cosas interesantes que hay que ir aprendiendo con el tiempo. Y la verdad, yo recomendaría bastante aprender filosofía de la ciencia por esas razones, ¿no? La inducción es un problema, sí. El falsacionismo también. Hay problemas en casi todos los aportes teóricos y pues criterios que pues se ofrecen, ¿no? Como el verificacionismo tuvo problemas porque pues obviamente hay un problema en que, digo, si no estoy mal, Popper dijo, si hay un nivel de veracidad, no se puede medir este nivel de veracidad, ¿son verídicas o no lo son? ¿No? De hecho, hay un modelo que creo que está aquí en este libro que explica ese modelo del empirismo lógico sobre el terreno de la explicación y la formulación de los conceptos empíricos. Eso está por aquí, yo creo que lo puedo encontrar. No creo que lo puedo encontrar, se me está perdiendo. Yo lo había visto, esto está por acá. Está más para acá, creo. No, ¿cierto? Si no estoy mal, recuerdo que estaba al inicio, creo que prácticamente al inicio del libro. Aquí está. Que comienza con postulados y leyes teóricas, ¿no? Conceptos primitivos, que son las primeras versiones de los conceptos. Luego se definen los conceptos. Luego esos conceptos tienen que pasar por unas reglas de correspondencia con la realidad, ¿no? Que da lugar a leyes empíricas, a conceptos empíricos y que da de lleno al terreno de la observación por la experiencia. Hay un problema con esto, porque pues obviamente, ¿qué pasa con aquello que no podemos apreciar empíricamente, como podrían ser los mismos átomos, ¿no? Pues no puede pasar por este esquema de justificación, no podemos, o sea. Y entonces pues también tendremos que ver un grado de veracidad, si las cosas son solamente verdaderas o son un tanto verdaderas, son parcialmente verdaderas o son definitivamente verdaderas. Eso Popper lo aplicó, pero también está ese problema en el falsacionismo. ¿Cuánto nivel de falsedad hay en una hipótesis? ¿Son simplemente falsas o son un poco falsas? ¿O hay un nivel? ¿Se puede medir? Y pues obviamente pues hay un problema lógico aquí. Las teorías no son perfectas, los criterios no son perfectos y ninguna filosofía de la ciencia es perfecta. Algunas son más eficientes que otras, sí, unas tienen más problemas que otras, como pues las de Feyerabend o los aportes de Kuhn. Sí, pero cada uno tiene un punto, ¿no? Cada uno tiene un punto bastante importante que pues nos puede ayudar bastante a comprender mejor esta disciplina. Bueno, yo creo que ya he explicado todo lo que tenía que explicar más o menos. Eso es como una especie de recomendación para los que quieran aprender filosofía de la ciencia, pues que sepan que esto es lo que se tiene que tener en cuenta. También se tiene que tener en cuenta que muchos de los ejemplos van a ser de física, van a ser de química, van a ser de ciencias formales. En la filosofía de la ciencia no se estudian leyes sociales como tal, se estudian leyes formales, ciencias formales la gran mayoría de ocasiones. Así que no esperen aprender sobre, no sé, sociología, economía. Para eso hay otros criterios diferentes, pero la filosofía y la ciencia normalmente se enfocan en esos estudios de tanto de la biología, tanto de la física, tanto de la química, etc. Así que pues sé que la filosofía y la ciencia no es para todos, a la gente no le gusta. De hecho, a mí me gustó bastante iniciarme a este estudio. No me fue muy mal en mi curso, de hecho creo que tengo una nota aceptable. Y fui sin saber absolutamente nada de lo que están hablando, pero pues al final pude aprender un poco más sobre esto. Y es un curso que la verdad impone bastante miedo, porque pues obviamente cuando estudias filosofía no es lo que crees que vas a estudiar, ¿no? Porque muchas personas estudian filosofía con una idea errada de qué es la filosofía. Y obviamente la filosofía no es simplemente leer a Nietzsche y decir
No, no hay hechos, solo interpretaciones. O, no sé, o leer a Heidegger decir el tiempo, el ser, es el ser en sí mismo por un ente, o esas cosas, pues no sé, la verdad. Leí a Heidegger muy pocas veces, entiendo, muy pocas veces, no, lo suficiente. Leí bueno, no el ser y el tiempo, leí ser y tiempo porque hay un problema en la traducción del título. Con la versión de Fondo de Cultura Económica, así que prefiero esta creo que es de Trota, si no estoy mal, la edición de Ser y Tiempo, que es buena, creo que es de Trota, ¿sí? Y que es la metafísica, y la verdad, Caminos de Bosque también lo leí, entonces pues, Caminos de Bosque creo que es el único que yo salvo, porque los otros, nada que ver. Caminos de Bosque creo que tiene muchas influencias de Dilthey, como se le diga, sí, con eso de las ciencias del espíritu y todo esto, pero pues, ajá. Ese libro sí lo recomendaría yo, pues, para echarle un vistacito. De hecho, yo recomiendo que lean absolutamente todo, pero que no pierdan el tiempo con libros completamente complejos si quieren estudiar algo en específico. En este caso, repito, la filosofía y la ciencia no está de más aprenderla y pues hay muchos canales muy buenos que pues se encargan de explicarlo mucho mejor, pero pues aquí estoy con el público que me ve, que aprecia como yo hablo y que me aguanta. Así que sin más que agregar, pues espero que tengan una excelente noche, día, mañana, lo que sea. Y aquí estaré atendiendo sus dudas, etcétera. Recuerden que se viene en estos días un video de Thomas Kuhn para quien le interese. Y voy a empezar a buscar ideas para hacer otro. Así que sin más que agregar, otra vez, hasta luego y tengan buena noche.